Bienvenidos a un episodio más de Dani Simón Podcast. Qué gusto tenerte aquí conmigo y para mí es un gusto aún más grande porque tengo mi gran amigo César Bianco, pastor de Zion Church en São Paulo, un gran hombre de Dios, un gran amigo y qué gusto tenerte aquí, César. É um prazer, Dani, é uma alegria. Muito obrigado pelo convite para estar aqui junto com você. Es un placer, Dani, una alegría. Muchas gracias por la invitación para estar contigo aquí. Y hoy yo traje al César Bianco y ahí tú ya me vas ayudando. También puedes etiquetar tanto a César cuanto a mí en Instagram, @César Bianco, @Daniel Simão. Puedes escuchar este episodio tanto por Spotify, Apple, lo que sea, y también puedes verlo por YouTube. Estamos ahí también con las imágenes en video. Entonces es lo que quieras. Y estamos aquí para conversar un poco sobre un tema. ¿Cuántos saben que tú puedes generar un impacto? Y queremos conversar un poco con el pastor César hoy sobre el impacto de uno. Y yo le traje al César para conversar sobre eso porque Dios ha usado la vida de César de forma tremenda, de forma grande en Brasil. Y yo quiero que ustedes entiendan un poco de su historia, de su testimonio y que puedan ser bendecidos también. Entonces, yo quiero entender, César, cómo podemos como una persona impactar. Muito bom, muito bom. Dani, primeira coisa, eu estava lendo Romanos 5 Dani, primero, yo estaba leyendo Romanos 5 e quando a gente começa a estudar Romanos 5, a gente vê que tem um relato muito claro sobre o impacto de Adão e o impacto de Jesus. y cuando empezamos a leer Romanos 5 vemos que hay un impacto muy claro sobre Adán y Jesús. E quando a gente estuda sobre o impacto de Adão, a gente vê o impacto de uma humanidade que sofre por conta de um pecado. Y cuando vemos el impacto de Adán, vemos el impacto de una humanidad que sufre por cuenta del pecado. E quando a gente então estuda sobre Jesus, a gente vê o impacto da sociedade, da humanidade, por conta do que ele fez na cruz. Y cuando estudiamos a Jesús, vemos el impacto en la humanidad de lo que Él hizo en la cruz. Então, algo que Deus tem falado muito no meu coração e que eu tenho ministrado muito em muitas igrejas é sobre a nossa responsabilidade como cristão. Entonces, algo que Dios ha hablado mucho a mi corazón y ha ministrado en muchas iglesias es la responsabilidad que nosotros tenemos. Porque a gente pode ser como Adão na vida das pessoas e gerar morte, Porque podemos ser como Adán en la vida de las personas y generar muerte, ou podemos ser como Cristo, que é o nosso chamado, sermos pequenos cristos e levar vida. o podemos ser como Cristo, que es nuestro llamado, ser pequeños Cristos y llevar vida. Então, o impacto que nós geramos nas vidas das pessoas Entonces, el impacto que nosotros generamos en la vida de las personas depende muito do nosso posicionamento depende mucho de nuestro posicionamiento e de viver como um cristão de verdade. y de vivir como un cristiano de verdad. Eso es muy bueno, la verdad. Cuando tú lees Romanos vas a ver que Adán, la Biblia va a decir que por Adán entró el pecado y por Jesús entró la vida. Entonces es muy importante que tú entiendas la idea de que tu vida puede ser de impacto y traer vida a otras personas. Pero ahora estábamos conversando sobre esa cuestión del impacto del uno y algo que conversábamos antes es la cuestión de en el reino solo hay dos velocidades. Sí. La velocidad de avance y la velocidad de retroceso. Pero tú mencionabas algo sobre la neutralidad. Cuéntame un poco de eso. Vamos lá, boa. Quando a gente chega aqui na metade do mundo, Vamos ahí, cuando nosotros llegamos aquí a la mitad del mundo, e para mim foi uma alegria poder vir para cá, Equador, conhecer Quito e conhecer a metade do mundo realmente ali. para mí fue una alegría venir aquí a Ecuador y conocer la mitad del mundo verdadera aquí. E eu sei que tem um delay ali de 200 metros, né, entre as duas metades do mundo, mas deixa isso para lá. Yo sé que hay un retraso ahí entre las dos mitades del mundo, pero dejemos eso ahí. Mas eu acredito que eu fui para a verdadeira metade do mundo. Pero yo creo que es verdaderamente la mitad del mundo. Até porque quando eu fui para Israel, Porque además cuando yo fui a Israel, você já foi para Israel? ¿tú ya fuiste a Israel? Ainda não? Aún não. Não. Aún no. Tá. Bom, um dia você vai, em nome de Jesus. Bueno, un día tú vas. E lá, quando eu cheguei, eu fiquei um pouco decepcionado, porque tinham duas tumbas de Jesus.
Cuando yo llegué ahí, yo quedé un poco decepcionado porque había 2 tumbas de Jesús. Tinha tumba que os católicos acreditam que é a tumba verdadeira e a tumba que os evangélicos acreditam que é a tumba verdadeira. Tenían la tumba que los católicos creían que es la tumba verdadera y la tumba que los evangélicos creían que es la tumba verdadera. Então eu olhei e falei, eu tô na tumba verdadeira. Entonces yo miré y dije, bueno, yo estoy en la tumba verdadera. Porque eu vi a tumba Porque yo vi la tumba e ele não tava lá. y él no estaba ahí. Mas enfim, quando eu cheguei lá na metade do mundo, En fin, cuando yo llegué ahí a la mitad del mundo, a gente fez um exercício junto ali naquele museu. nosotros hicimos un ejercicio juntos en este museo. E é muito interessante porque é um exercício de que quando você está fora da linha do Equador, que é a linha da metade, quando você está fora dela, Y es un ejercicio muy interesante porque cuando tú estás fuera de la línea del Ecuador, ou então você está para o sul ou você está para o norte. tú estás o por el sur o por el norte, Não num ambiente de neutralidade. en un ambiente, no en un ambiente de neutralidad. Quando você está no sul ou no norte, a pessoa que está ali no museu junto com você, ela pede para você esticar a mão para cima. Cuando tú estás en el sur o en el norte, la persona que está ahí en el museo contigo pide que tú juntes tus manos. E ela faz o exercício do seguinte, você segura a tua mão assim, Y hace un ejercicio en el que te pide que tú segures tu mano en ese lugar, você coloca ela aqui bem alta, la pones bien alto e ela vai fazer força para baixo, y la persona va a hacer fuerza para abajo, mas eu vou fazer força ao contrário. pero yo voy a hacer fuerza al contrario. Portanto, eu consigo resistir. Por lo tanto, yo consigo resistir. Se eu estou posicionado no norte ou no sul, eu consigo resistir. Si yo estoy posicionado en el norte o en el sur, yo consigo resistir. Quando eu fui, e ela falou assim, vem agora aqui para esse lugar, a linha do Equador, a posição de neutralidade, onde a força norte e sul, ela se neutraliza. Entonces ella me dijo que vaya en la parte de la mitad donde la fuerza del norte y del sur se neutraliza. Ela falou, estica a mão. Ella dijo, ahora, haz presión con tus manos. E agora eu estou em cima da linha de neutralidade. Yo ahora estoy encima de la línea de neutralidad. Ela veio com 2 dedos. Ella vino con 2 dedos. Vai. Eu não conseguia resistir e colocar ela, a fazer mais força e manter meu braço para cima. Yo no conseguía resistir, hacer más fuerza ni levantar mis brazos para arriba. E eu comecei a pensar muito sobre essa questão de que num ambiente de neutralidade, Y yo comencé a pensar mucho en esta cuestión de que en un ambiente de neutralidad, quando eu me posiciono cuando yo me em posiciono neutralidade, en neutralidad, eu estou me colocando numa condição de fragilidade. yo estoy colocándome en una condición de fragilidad. Então, quando a gente leva isso para Cristo, Entonces, cuando nosotros llevamos esto para Cristo, Espera un ratito, anota esa frase, porque eso te va a ayudar bastante. Cuando tú te posicionas en la neutralidad, cuando tú te posicionas en la neutralidad, tú estás posicionándote en una condición de fragilidad. Creo que es bueno que anotes eso. e marca-me y etiquétame en Instagram. Perdón que te corté, pero dale. Quando estamos em Cristo. Então, isso também nos leva para um lugar de viver um cristianismo de verdade. Entonces eso también nos lleva a un lugar de vivir un cristianismo de verdad. Porque eu vejo pessoas que vivem cristianismo meio neutro. Porque yo veo personas que viven un cristianismo medio neutro. Não é quente nem frio. No es caliente ni frío. Não é norte ou sul. No es norte o sur. E lá naquele museu eu aprendi que as forças que vêm da terra do lado norte e do lado sul, Y ahí en el museo yo aprendí que las fuerzas que vienen de la tierra del lado norte y del lado sur, elas se neutralizam exatamente na linha do Equador. ellas se neutralizan exactamente en la línea del Ecuador. Quando a gente vai para Apocalipse, a gente vê o que a Bíblia fala sobre quente e frio. Cuando vamos a Apocalipsis, nosotros vemos lo que la Biblia habla sobre ser calientes y ser fríos. Eu faço uma análise muito rápida, Yo hago un análisis muy rápido, porque Apocalipse fala sobre nós não sermos mornos, que é exatamente esse ponto de neutralidade entre o quente e o frio. Come on. Apocalipsis habla de nosotros no ser tibios, que es exactamente ese punto de neutralidad entre caliente y frío. E como então cristãos a gente não pode ser morno. Entonces, como cristianos, nosotros no podemos ser tibios. A gente estava falando do café. Estábamos hablando del café. Te gusta café tibio? Para nada. Não, é ruim. Es malo. Eu já vi gente tomar café quente. Yo ya vi a las Você toma café quente. Yo ya vi a las personas tomar café caliente. Tú tomas café caliente. Eu já vi gente comprar no Starbucks Yo ya vi personas comprar en Starbucks café gelado. café helado. Exacto. Mas eu nunca vi alguém chegar e falar assim, me dá um cafezinho morno. Pero yo nunca vi a alguien llegar y pedir un café tibio.
Eu nunca vi alguém pegar e o café tá morno no copo e falar, delícia. Yo nunca vi a nadie tomar un café tibio en un vaso y decir, qué rico. Exacto, exacto. Você entende? Então, por que às vezes a gente não faz, ou melhor, por que a gente faz isso na nossa vida com Cristo, de se posicionar no lugar de neutralidade, que vai nos deixar frágil, com 2 dedinhos o diabo vem e destrói tudo. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos nos posicionamos en ese lugar de fragilidad, de estar tibios, que el diablo va a poner 2 dedos sobre nosotros y nos va a dejar para abajo? Uau, Você entende? uau, E eu fiz força. uau. Yo hice fuerza. Eu fiz muita força para segurar, Yo hice mucha fuerza para asegurar mis mas brazos. porque estava neutro, Pero porque estaba neutro, eu não tive resistência para segurar. yo no tuve resistencia para asegurar. E cara, eu vou te falar, o diabo coloca a gente num lugar de neutralidade, Uau, uau, porque ele vem com 2 dedinhos e derruba. uau. Y te voy a decir, el diablo nos pone a nosotros en un lugar de neutralidad Claro. y él viene con 2 dedos y Así nos es. derrumba. Neutralidade no ministério, Neutralidad en el ministerio, na família, en la familia, no casamento, en el com matrimonio, os filhos, con nuestros hijos, na leitura da Bíblia, la lectura de la Biblia, jejum, ayuno, oração, oración, nas finanças. las finanzas. Ah, não vou colocar meu dinheiro aqui porque é aquela campanha de expansão lá da minha igreja e tal. Não vou fazer isso. Ah, no voy a colocar mi dinero aquí en esta campaña de expansión en mi iglesia. No, no voy a hacer eso. É só um exemplo. Son Não ejemplos. vou ofertar na vida desse missionário porque eu já dou meu dízimo. No voy a ofrendar en la vida de este misionero porque yo ya doy mi diezmo. Ou sua vida ela tá posicionada de um lado ou de outro, É isso. O tu vida está posicionada Eso de es. un lado o del otro. ou você tá neutro e aí, cara, o diabo vai fazer a festa. O Eso estás es. neutro y el diablo ahí va a hacer fiesta. Você já leu, Dani, aquele livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz? Dani, tú ya leíste este libro, Cartas de un diablo a su sobrino. É lindo. Ele fala muito sobre a forma como o diabo constrói ao nosso redor, Este libro habla mucho sobre la forma en la que el diablo construye a nuestro alrededor. e ele fala várias vezes. Y habla muchas veces. Você não precisa levar ele para morrer num acidente de carro. Tú no necesitas llevar a esta persona que muere en un accidente de carro. Imagina isso, é um diabão falando pro diabinho. Imagina esto, es el diablo hablando para su sobrino. Você não precisa levar ele para as drogas, levar ele para bebida. Tú no necesitas llevarlo a las drogas, tú no necesitas llevarlo al alcohol. Você só precisa manter ele do jeito que ele tá. Ele chama de paciente, né? O paciente como está. Uau. Solo necesitas dejarlo de la manera que está, él lo llama paciente, dejar el paciente como está. E tem uma história, são várias pequenas histórias, né? Y son varias pequeñas historias, E tem ¿no? uma que ele fala assim: mantenha o paciente achando que o fato dele ir domingo para a igreja Y hay una historia que dice, mantén al paciente con el hecho de que ir a la iglesia anula anula, ou gera uma recompensa anula o genera una recompensa sobre tudo aquilo que ele fez de errado durante a semana. sobre todo aquello que él hizo mal durante la Estoy semana. aqui pagando mis pecados. É como se fosse a neutralidade. Es como si fuera la neutralidad. O diabão tá falando pro diabinho, mantenha ele na neutralidade. El diablo está hablando con su sobrino, mantén a él en la Sí. neutralidad. É incrível esse livro. Es Wow. increíble este libro. Eu tô lendo ele de novo agora. Yo estoy leyendo este libro de nuevo ahora, Porque Sim. o diabo às vezes faz algumas coisas e a gente não percebe. porque el diablo muchas veces hace unas cosas que no percibimos. Então, talvez a coisa mais importante desse nosso podcast aqui Entonces tal vez esta es la cosa más importante de nuestro podcast aquí, é se posicione. es que tú te posiciones, Saia da neutralidade. sal de la neutralidad, Porque ali você não vai ter força para segurar. porque ahí tú no vas a tener fuerza para asegurarte. Así es. Sabes que es impresionante cómo aún hay el entendimiento de que venir a la iglesia te hace un salvo, te hace una persona fructífera, así por decir en el reino. Pero es impresionante, estamos hablando del texto de Apocalipsis, ¿no? Y yo quiero solo traer la idea del contexto por detrás de la carta de Jesús a la Odisea, que es la iglesia que estamos mencionando, que la Odisea estaba posicionada entre 2 ciudades, Colosos e Hierápolis. Estas 2 ciudades, una tenía agua fría, que servía para que la gente fuera a tratarse ahí, medicina. Así como un jugador de fútbol, cuando termina el partido, él entra en una tina de agua fría, porque quiere recuperar los músculos. La gente iba a esa ciudad para eso. El otro extremo era la otra ciudad, que era agua caliente, aguas termales, que la gente iba también a relajar los músculos. Es así que funciona. Pero entre esas 2 ciudades está la ciudad de la Odisea, que las 2 aguas o las 2 fuerzas se unen y se neutralizan.
E Deus vomita aquilo Al neutro. Y No Dios vomita o- vomita al neutro. Não vomita o que está na cidade da água quente nem da água fria. Vomita o morno. No vomita al que está en la ciudad del agua caliente o fría, vomita É al forte tibio. isso, hein? Es muy fuerte fuerte. esto aquí. Porque es mejor que estés frío, pero aquí frío no significa el frío en la fe, sino que significa el tipo de fe que está inamovible. Y es mejor que estés caliente, fe inamovible también significa eso, a que estés tibio, neutro. E o que você falou é muito importante, Dani. Y lo que tú hablaste es muy importante, Dani. Muitas pessoas leem essa passagem Muchas personas leen este versículo e associam assim rapidamente. y lo asocian rápidamente. Estar frio é estar frio na fé. Que estar frío es estar frío en la fe. E estar quente é estar apaixonado por Jesus. Y estar caliente es estar apasionado por Jesús. Exactamente. Mas o que você acabou de explicar não é isso. Pero lo que tú acabas de explicar en realidad, no es esto. Por isso que é importante a gente ler o texto dentro de um contexto. Por eso es que es tan importante leer el Exactamente. texto dentro de un contexto. Exactamente. Y sabes que yo estaba hablando sobre las dos velocidades al comienzo, las dos velocidades del reino. Hay el avance y hay el retroceso. La Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, somos de los que no retroceden. Pero el neutro ya retrocede. Y te voy a explicar eso. El neutro ya retrocede porque el reino de Dios nunca va a parar de avanzar. Pero si tú estás en una posición de neutralidad, el reino ya pasó por ti, tú no viste el reino pasando y ya retrocediste. Comenta un poco de eso, del retroceso o la posición de neutralidad siendo la posición de retroceso. Eu vou comentar isso Yo voy a comentar esto por uma outra ótica, por otra óptica que eu aprendi no meu mestrado lá no Brasil. que yo aprendí en mi maestría allá en Brasil. Eu aprendi que eu fiz mestrado em ciências das religiões Yo hice una maestría en ciencias de las religiones e consegui concluir, glória a Deus. y conseguí acabar, gloria a Dios. E um dos meus professores falou isso e ficou muito gravado para mim. Y uno de mis profesores habló sobre esto y quedó muy grabado dentro de mí. Era um professor de filosofia Era un profesor de filosofía e ele falou assim, ele é um pastor y él decía así, él era un pastor e ele falou assim, quando nós observamos, él dijo que nosotros observamos el mundo, existem coisas que são ditas existen cosas que son dichas e tem coisas que não são ditas. y cosas que no son dichas. Amén. Então, quando você fala, você também não fala. Entonces cuando tú hablas, tú también E no quando hablas. você não fala, você fala. Y cuando tú no hablas, también hablas. Exactamente. E aí eu parei para pensar um pouco, falei, tá, vamos ver onde ele vai chegar. Entonces paré un poco para pensar E aí ele trouxe para um contexto bíblico. y él trajo esto para un contexto E ele bíblico. falou assim, Jesus, ele tem um momento que ele fala sobre o seguinte: Él dijo que Jesús tuvo un momento donde habla sobre lo siguiente. quem comigo não ajunta, espalha. Quien conmigo no recoge, esparce. E aí ele começou a explicar e falar assim, o que é o dito desse texto? Y él comenzó a hablar y explicarnos así, ¿qué es lo que quiere lo dicho de este texto? E o dito é, temos dois grupos muito claros. Lo dicho es, tenemos dos grupos muy claros. Porque ele fala de duas ações muito claras. Ele fala sobre a ação de ajuntar e a ação de espalhar. Porque tenemos dos acciones muy claras. Él habla sobre la acción de recoger y sobre la acción de esparcir. Então, o dito aponta para dois grupos, os que ajuntam e os que espalham. Entonces lo dicho apunta para dos grupos, los que Exactamente. recogen y los que esparcen. Exactamente. Mas o não dito Pero lo no dicho aponta a um terceiro grupo, apunta a un tercer grupo que fica exatamente aqui no meio. que se queda exactamente en el medio. Nesse lugar que a gente estava conversando aqui de neutralidade, né? En este lugar que estamos hablando de neutralidad, ¿no? Por que é um lugar de neutralidade? Porque não é o que ajunta nem o que espalha. ¿Por qué es un lugar de neutralidad? Porque no es el que recoge ni el que esparce. Exactamente. É o terceiro grupo dos que não fazem nada. Es el Exactamente. tercer grupo de los que no hacen nada. Então, no não dito, nós temos três grupos: os que ajuntam, os que espalham e os que não fazem nada. Entonces, en lo no dicho tenemos tres grupos, los que recogen, los que esparcen y los que no hacen nada. Es verdad. Então, pela ótica de Jesus, Entonces, por la óptica de Jesús, quando ele diz que quem comigo não ajunta, espalha, cuando él dice quien conmigo no recoge, esparce,
Os que estão no meio estão em qual grupo? Los que están en el medio están en ¿cuál grupo? Dos que espalham. En Exactamente. los que esparcen. Neutralidade é Neutralidad espalhar, é não avançar, é regredir. es esparcir, es no avanzar, es retroceder. Neutralidade é você não ajuntar com Cristo. Pelo contrário, é você fazer parte dos grupos que estão espalhando. Neutralidad es tú no recoger con Cristo y por lo contrario es ser parte de los grupos que están esparciendo. Eso es muy bueno. Então, a gente precisa estudar um pouco de sociologia, filosofia, Entonces necesitamos estudiar un poco de sociología, filosofía todas as logias, y todas las logías. porque é muito incrível quando a gente estuda, a gente abre a nossa cabeça até para enxergar na própria Bíblia esses contextos. Y es increíble porque cuando nosotros estudiamos nos sirve hasta para poder buscar en la Biblia estos contextos. Então a gente precisa estar apaixonado por Jesus, Entonces necesitamos estar apasionados por Jesús, ajuntando com Cristo, recogiendo con Cristo, sabe, fervoroso na fé na cruz de Cristo, sabe? estar fervorosos en la fe en la cruz de Cristo, Posicionados na cruz de Cristo. Esse é o nosso posicionamento. O verdadeiro cristão, isso que é boi, posicionados en la cruz de Cristo. Este es nuestro verdadero posicionamiento de un verdadero cristiano. um verdadeiro cristão Un verdadero cristiano está constantemente posicionado num lugar, está constantemente posicionado en un lugar, em la cruz. en la cruz. Anota eso. Un verdadero cristiano siempre está posicionado en un lugar. La cruz de Cristo. Es básicamente ahí. Sabes que yo, estudiando un poco sobre el pueblo de Israel, estaba conversando con una persona y hay un libro que se llama Cómo adorar al rey. Y ellos mostraban, en este libro muestra la división de las tribus alrededor del tabernáculo de Moisés y formaban una cruz. Y al centro de la cruz, en donde hace el cruce, la intersección, estaba el centro de la adoración. Entonces, todos tenían que ir siempre al centro de la cruz, de ese formato, para la adoración, para estar posicionados ahí, para ofrecer sacrificios, estar ahí en la presencia de Dios. Y lo que dices es muy importante, porque nosotros como cristianos no estamos posicionados en lo que están diciendo ideologías, vanas doctrinas, teologías que no están de acuerdo con la sana doctrina de la palabra de Dios. Estamos literalmente, la Biblia dice que estamos posicionados en Cristo. Estamos posicionados en Cristo. Entonces, no hay opción de neutralidad en el reino. No hay. Porque si tú estás neutro, no estás fructificando. Y si tú estás neutro, estás siendo como una célula cancerígena chiquitita que está impactando uno, otro y otro. Y no estás fructificando. No estás siendo parte del cuerpo de Cristo. Entonces, solo para dar un resumen tal vez de nuestra conversación, yo diría que tú haces un impacto cuando no estás en una posición neutral. Sí. Tu mejor impacto va a ser cuando estás posicionado en la cruz. Tu mejor impacto, entonces el impacto del uno